Hola a todos, mi nombre es Elena Vázquez Campos y soy doctoranda FPU de la Universidad de Málaga. Estoy encantada de formar parte de este congreso, dar desde aquí mi enhorabuena a la organización por la paciencia, por la aceptación de mis comunicaciones y también por dejarnos a los que vivimos lejos de la sede poder compartir con vosotros las ponencias online porque de otra manera pues me hubiera sido muchísimo más complicado por mis obligaciones docentes, ¿no? La comunicación que traigo yo aquí ahora se titula La infancia vulnerable y su repercusión en la delincuencia de la edad adulta. Veo este congreso muy interesante porque efectivamente la infancia y la adolescencia son etapas etarias fundamentales para el desarrollo humano y que pueden tener consecuencias a largo plazo, tanto positivas como negativas. Y un aspecto de ellas es que puede, marcar de la infancia y la adolescencia el inicio y la estabilización de la delincuencia adulta, ¿no? Y por supuesto de una carrera criminal, ¿no? Entonces, empezando un poco, vamos a empezar, antes de meternos en la delincuencia adulta, con las características de la delincuencia juvenil, y ahora a continuación vais a saber por qué. En primer lugar, la delincuencia juvenil es un fenómeno normal, inherente al desarrollo biopsicosocial de las personas. También es un fenómeno ubicuo, puesto que se ha demostrado en los estudios de autoinforme que los jóvenes delinquen independientemente de su situación social y sociodemográfica y socioeconómica, que en su mayoría cometen delitos de escasa gravedad, mayoritariamente en grupo debido a la etapa etaria en la que se encuentran, donde dan muchísima importancia a su grupo de amigos. Y también es uno de los aspectos que más llama la atención para esta comunicación es el carácter episódico de la delincuencia juvenil. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que la mayoría de los jóvenes desisten del delito de manera natural a lo largo del final de su etapa adolescente y de su inicio a la vida adulta, al ir adquiriendo las responsabilidades típicas del mundo adulto. Esto se conoce como el fenómeno de la remisión espontánea y los estudios longitudinales afirman esto constantemente. Desde este punto de vista, habría que, aunar los esfuerzos para prevenir e intervenir ante la delincuencia, persistente, efectivamente, puesto que nos han demostrado los estudios longitudinales que hay un pequeño núcleo de menores, de sujetos que han empezado a delinquir durante su adolescencia y que continúan una carrera criminal a lo largo de su vida adulta. Y yo creo que es aquí donde deberíamos de poner el foco de actuación, y es de lo que voy a hablar hoy aquí en la comunicación. A continuación, una vez ya explicada las características de la delincuencia juvenil, vamos a hablar del sistema de protección, que es otra de las caras de esta moneda de este planteamiento que os traigo hoy, ¿no? El sistema de protección es esa institución encargada de, garantizar o amparar a aquellos menores que están en situación de riesgo de desamparo para conseguir su desarrollo integral. Hay algunas circunstancias vitales que deben de ser detectadas por estas instancias, que puede ser, por ejemplo, el maltrato continuado, ya sea físico, emocional, la negligencia, problemas de conducta, también aquellos casos donde los menores tienen a padres que han ingresado en prisión o que han fallecido, que han sido abandonados. Son todo ese tipo de niños y adolescentes que necesitan una intervención que no encuentran en su hogar, ¿no? Y que por ello tienen que ser tutelados o tener algún tipo de medidas, tanto de acogimiento como dentro de casa, ayudas económicas, etcétera, para, ampararlos y que puedan tener un normal desarrollo dentro de lo que cabe, ¿no? Y bueno, es de lo que voy a hablar yo aquí, de los sujetos que han presentado durante su infancia y adolescencia circunstancias que pueden o que deberían de haber sido intervenidas o detectadas por el sistema de protección. Mi objetivo de esta comunicación puede ser un poco doble, porque en primer lugar voy a visibilizar el itinerario delictivo que tiene que ver con el sistema de protección para posteriormente averiguar si el sistema de justicia penal de adultos se caracteriza por una sobrerepresentación de sujetos cuya infancia ha sido vulnerable. Antes de nada, y empezando con el primer objetivo, vamos ya a defender que durante las últimas décadas
Pues hay autores y la literatura científica está llena de, digamos, investigaciones donde se ha defendido, denunciado la alta prevalencia de jóvenes del sistema de protección en justicia juvenil. Por ejemplo, traigo aquí por ejemplo el estudio de Hertz de denuncias, ¿no? Y que viene a decirnos que el 70% de su muestra de jóvenes denunciados tenían o habían tenido contacto con el sistema de protección, ¿no? Zingraf habla de que el 14% de su muestra de protección había sido denunciada frente al 5% de su muestra control, ¿no? En las detenciones también se ha vislumbrado este itinerario delictivo que comienza en protección. Por ejemplo, Tate Micheli y sus colaboradores hablan de que el 45% de la muestra de protección fue detenida en comparación con el 32% de la muestra control. Englis y sus colaboradores también hablan de que el 9,6% de sus menores en desamparo, de su muestra, fueron detenidos en comparación con el 4% de la muestra control, sin vinculación a dicho sistema. Y con las condenas también ha pasado lo mismo, ¿no? La tesis de Yayela puso de manifiesto que casi el 50% de su muestra, condenada, pues tenían en su análisis documental, pues vislumbró que pertenecían o habían formado parte del sistema de protección. Y en los CIMIS también, ¿no? En los centros de entrenamiento para menores infractores, ¿no? CIMIS. Uno de los estudios que más me ha llamado la atención sobre este tema es el de Johnson, Reif y Barth, que hablan de que el 29% de su muestra de protección fue privada de libertad en comparación con la tasa de privación de libertad de los menores en general, que de ese estado norteamericano, que hablaba de que 8 de cada 1000 de estos menores en general, ¿no? Fue ingresado en un centro de internamiento, digamos, por la comisión de un delito, de un hecho delictivo. Y digamos que, claro, en España no nos hemos quedado atrás y hemos descubierto de que efectivamente los datos también hablan por sí solos. Por ejemplo, Garrido y Genovés y sus colaboradores encontraron que el 32% de sus muestras de condenados del País Vasco provenían también del sistema de protección. La institución del Ararteko en el año 2011 también publicó de que el 52% de los menores en centros de internamiento también estaban vinculados a dicho sistema, y Pereda Beltrán y sus colaboradores en el año 2014 hablaban de que el 29% de su muestra de jóvenes en CIMIS estaban tutelados por la administración catalana. Cuando nosotros efectivamente este tipo de trabajos plantean muchísimas limitaciones metodológicas, no simplemente porque nos movemos en ciencias sociales, sino porque es muy complicado el acceso a los datos. Y también, por supuesto, en materia de sistemas de protección tenemos que tener en cuenta de que no siempre se detectan los casos de situaciones de riesgo o desamparo, y por tanto tenemos que tener en cuenta de que hay jóvenes con estas circunstancias que no forman parte del sistema de protección y que también pueden esas características marcar su inicio delictivo. Por ello, hay alguna tendencia de autores de estudiar este fenómeno no con datos de delincuencia y de protección, digamos, oficiales, sino a través de, cuestionarios, medios, técnicas de investigación autoinformadas, donde se pregunta a los jóvenes por sus circunstancias para ver si pueden ser o podrían haber sido detectados en situación de riesgo o desamparo, ¿no? Si esas circunstancias podrían ser, indicios de que tuvieron una infancia o una adolescencia vulnerable, ¿no? A partir de, por ejemplo, de estudios de maltrato, de otras circunstancias, etc. Y esto también puede traer otra limitación, que son los falsos positivos, y hay que también tenerlo en cuenta, ¿no? Es decir, que los científicos, el equipo científico de un grupo de investigación sobre este tema, pues, acabe encasillando a personas en situación vulnerable sin que lo hayan tenido, ¿no? Pero también hay que tenerlo en cuenta. Y también yo creo que es importante seguir este planteamiento también para tener un mejor conocimiento sobre este tema. Y es ahora lo que yo voy a traer aquí, ¿no? Ya, por ejemplo,
Palolantes y Tomasini Urti en Uruguay descubrieron que la mayoría de los internos menores en CIMIS, en centros de entrenamiento, provenían de estratos sociales bajos, muy bajos, caracterizados por la pobreza infantil. Aquí en España, en el País Vasco, San Juan y Ocariz Paseban hablan de que el 40%, en su publicación del 2009, hablan de que el 40% de su muestra, que había estado bajo medida en medio abierto, condenados, se habían encontrado en una situación socioeconómica de riesgo, su familia, digamos, que dependía parcialmente de ayudas sociales por no disponer de una propia vivienda o por tener a padres con empleos inestables, etcétera, etcétera. Y este porcentaje fue del 65% en los menores que cumplieron su medida o su condena en medio cerrado. Además, siguiendo este estudio, se constató que el 27% de la muestra fue abandonada, al menos por uno de sus progenitores, un 33% sufrió maltrato psicológico, un 39% tuvo contacto con los servicios de base y un 11% vivía exclusivamente de las ayudas públicas, puesto que no tenían ingresos familiares de otro tipo. En contraste también, digamos asimismo de manera análoga, Pereda Beltrán nos habla de un estudio catalán de que el 63% de los adolescentes que estaban cumpliendo en su estudio, en su medida judicial, en medio abierto en Cataluña, habían sufrido maltrato por parte de sus cuidadores, maltrato repetido, un 15% victimización sexual y un 73% se caracterizaba por ser un grupo de polivíctimas que habían sufrido 8 o más tipos diferentes de delitos a lo largo de su vida. Estas circunstancias a priori efectivamente deberían de ser analizadas con profundidad, pero efectivamente podrían ser indicadores de situaciones de riesgo, de desamparo, que no sabemos si estuvieron vinculadas o no con el sistema de protección, pero sí digamos que puede ser una antesala para, digamos, decir, mira, oye, estas variables podría ser interesantes analizarlas para ver si podrían marcar el inicio de un delictivo de estos sujetos, ¿no? Claro, ¿y por qué traigo entonces la delincuencia juvenil en el estudio de la delincuencia adulta? Pues efectivamente, hablando de una de las características de la delincuencia juvenil, que era el fenómeno episódico, pues hemos corroborado que efectivamente la mayoría de los jóvenes desisten del delito, pero una pequeña parte sigue delinquiendo, continúa delinquiendo a lo largo de su etapa adulta y era responsable de una gran parte de delitos que se cometen en la sociedad, como a continuación vamos a ver, ¿no? Entonces, para mí, y también quiero decir que si hay una alta sobrerepresentación de menores de protección en el sistema de justicia juvenil, no puede parecer descabellado pensar que esta tendencia se puede repetir en el estudio o en la delincuencia adulta, ¿no? En estudios de delincuencia adulta. Pero esta cuestión no ha sido abordado hasta lo que alcanzamos a ver nosotros. O lo ha sido, por ejemplo, nada más hemos encontrado un único estudio sobre este tema, que es el de Doyle, que nos habla de que efectivamente habla de, por ejemplo, de que el 26% de la muestra que había sufrido una declaración de desamparo como mínimo a lo largo de su infancia y adolescencia fue detenido en su etapa adulta, y este porcentaje fue del 33% en el caso de individuos que estuvieron bajo medidas de acogimiento, no únicamente que habían recibido declaraciones de desamparo, sino que también habían estado bajo la medida de acogimiento familiar. Esto se ve tanto en las detenciones como en las condenas y en la privación de libertad, ¿no? En unos porcentajes del 15 y 19%, respectivamente, y también se habla de que el 3% de los menores que estuvieron digamos, que sufrieron declaraciones de desamparo a lo largo de su infancia y adolescencia acabaron privados de libertad, frente al 7% que también estuvieron bajo la medida de acogimiento familiar, ¿no? Ojo con estas variables también y su interrelación y su conexión con la delincuencia, ya aquí hablo de delincuencia adulta, ¿no? Durante su etapa adulta. Y bueno, también como
vengo repitiendo, hay muy poca literatura científica sobre el abordaje del riesgo y el desamparo y su conexión con la delincuencia en la edad adulta. Por tanto, también he querido estudiar cómo es la relación entre la infancia vulnerable, autoinformada, con indicadores de maltrato sobre todo, y su papel y su conexión, su vinculación con la delincuencia juvenil, para también traerlo, por supuesto, en la delincuencia adulta, ¿no? Hemos encontrado en el estudio de delincuencia de Cambridge, que lleva Farrington en una de las publicaciones de Craig, que el 27%, ¿no? Y esto también habla de la delincuencia, oficial, pero por supuesto que el maltrato se ha evaluado de forma autoinformada, ¿no? Y habla de que el 27% de los que sufrieron un nivel alto de maltrato, de victimización, fue condenado frente al 11% que sufrió un nivel bajo. Entonces aquí también se expone que el nivel de victimización puede repercutir en la delincuencia adulta. En España tenemos un estudio pionero y muy interesante sobre menores extranjeros no acompañados que han acabado en privados de libertad en centros penitenciarios por haber cometido delitos durante su etapa adulta, ¿no? Y hablan de malas prácticas en el sistema, en sus centros de protección, en la residencia donde estuvieron durante su travesía por España cuando eran menores de edad. Y hablan de prácticas abusivas, nefastas, de los cuidadores, como la expulsión de los centros a estos menores, su abandono en fronteras, malos tratos. Y digamos que estas variables también podrían ser indicativos o factores precipitantes de su inicio delictivo. También recalcan de que cuando cumplen 18 años se les deja totalmente desamparados, sin formación, sin nada, y que todas estas características, estos acontecimientos vitales que sufren podrían haber repercutido en el inicio delictivo. Entonces, como conclusiones, ¿qué traigo aquí? Pues sobre todo, como habéis visto, la escasez de estudios sobre esta temática, sobre cómo la infancia en riesgo y en desamparo, esa infancia vulnerable, puede condicionar el inicio delictivo o incluso una carrera criminal, ¿no? Si ya efectivamente se ha comprobado esta tendencia en justicia juvenil, no parece descabellado que esto se repita en la delincuencia adulta, en las carreras delictivas. Hablo de las carreras delictivas, que es un tema que me interesa muchísimo, puesto que, como hemos señalado anteriormente, un pequeño porcentaje de sujetos que empieza a delinquir durante su adolescencia, continúa delinquiendo a lo largo de su etapa adulta, ¿no? Y es responsable de una gran parte de delitos que se cometen en una sociedad, ¿no? Farrington en 2019 nos señalaba que el 57% de su muestra no cometió delitos nunca, pero un 7% había cometido 10 delitos como mínimo. O sea, estaba compuesto por sujetos que habían delinquido mínimo 10 veces o habían cometido como mínimo 10 delitos. De estos, un 55% eran delincuentes persistentes, aquellos que continuaron delinquiendo en la treintena, un 38% fueron delincuentes que desistieron a lo largo de la veintena y un 7% de ellos desistió de manera temprana, antes de los 20 años. Esto, digamos que lanza este mensaje para, animar al estudio de la relación entre la infancia en riesgo y el desamparo y las carreras delictivas, puesto que no se ha abordado este tema todavía en cuestión de manera profunda y no parece descabellado que pudiésemos encontrar resultados en este sentido, puesto que ya se ha demostrado, más que demostrado, que sí se da esta relación en la delincuencia juvenil, ¿no? Y esta variable puede jugar un papel muy importante en la carrera delictiva. Necesitamos conocerlo y que nos sirva para establecer mejoras en los programas de prevención de la criminalidad y de intervención, por supuesto. Y digamos que si encontrásemos que efectivamente es un factor precipitante de la delincuencia juvenil, podríamos aunar todos los esfuerzos para prevenir la delincuencia de carrera de los menores de protección y así, mejorar o disminuir el coste social y económico del delito. Muchísimas gracias, de nuevo enhorabuena por la organización y nada.
os mando mis mejores deseos. Gracias.